de lo que es, esa es la esencia de lo que es la democracia en los países. ¿Y qué significa eso? Que un presidente electo a través de elección popular se presenta ante la Cámara, a la Asamblea Nacional, en el caso nuestro, en la Asamblea Nacional, que también ese mismo día se elige, va a instalar sus nuevos 71 nuevos diputados. Pero también en ese evento, luego de la toma de posesión del primer grupo de legisladores, el presidente va y es juramentado ante ese órgano del Estado. Y por supuesto, ahí va a estar también un tercer órgano del Estado en esa representación que es el órgano de administración de justicia, que es la Corte Suprema de Justicia. Es un hecho fundamental porque hemos perfeccionado la democracia a través de los órganos del Estado. Y nosotros tenemos que valorar ese evento. Nosotros tenemos que darle la majestuosidad porque es un evento tan importante, independientemente de que esté o no, qué tipo de alianza tenemos nosotros para este momento. Lo más importante para nosotros es que se fortalece la democracia con todas sus imperfecciones que tiene, se fortalece la democracia liberal y para nosotros eso es importante. Para mí que fui presidenta de la Asamblea, para mí todos los primeros de septiembre anteriormente y ahora los primeros de julio es un día tan importante de ver cuando llegan los diputados, cuando suben, eleva al Palacio Justo Arosemena, de cómo se forma toda esa bancada, cómo se elige el nuevo presidente de la Asamblea o presidenta, cómo se elige el primero de la letra de abecedario y el último para que sea el secretario y el presidente de la asamblea. Entonces, todo eso no es un ritual, es una responsabilidad y un método que tenemos en este país. Así que yo me siento independientemente cada vez que hay una toma de posesión, para mí es enriquecedor porque revivo todo lo que hemos caminado como país. Así que eso quería hacer ese contexto primero, Edna. Por supuesto, por supuesto. Y dicho eso, hablar un poco desde su punto de vista y sus apreciaciones de cómo evalúa la gestión del gobierno saliente y ante esa valoración que usted haga sobre todo las expectativas y los retos de cara al nuevo gobierno. Primero tengo que decirte que ha sido un gobierno que ha pasado por 5 situaciones muy delicadas. Primero, inmediatamente nosotros entramos, se presentó unas reformas constitucionales a la Asamblea Nacional y por supuesto hubo una molestia por parte de sectores de la población. Y en efecto se dio esa manifestación en la Asamblea de Diputados. El segundo evento que tuvimos, Etna, y a todos nuestros oyentes, fue la pandemia. Y la gente dice, pero es que nos acordamos de la pandemia. No, es que fue un hecho histórico mundial el tema de la pandemia que paralizó a muchos países, al mundo entero lo paralizó. El tercer tema que vimos después de la pandemia fue el tema del presupuesto de la Asamblea Nacional. Y los jóvenes salieron a la calle a protestar por el tema del presupuesto. Posteriormente se da el cuarto elemento, perdón, se dio por el aumento del combustible, el alza del combustible. Y el último evento que se dio fue el evento de las minas. Son 5 hechos que para nosotros como gobierno, y digo gobierno porque yo soy PRD, a mí nadie me puede, y yo jamás voy a renegar de lo que yo soy, fueron 5 hechos que marcaron este proceso. En medio de todo esto, ¿qué nos ocurre? Hubo un ataque directo al gobierno y no pudimos, con la crisis que se dio en el noviembre, recuperarnos de muchas cosas ni comunicar, porque uno de los problemas grandes que hemos tenido nosotros como gobierno y ha tenido el gobierno de Nito Cortizo es la comunicación. Y me asombró en estos días que cuando escuché al presidente electo decir, oye, me sorprendí de un proyecto que está aquí, el tema de aquí de Arraiján, hacia La Chorrera, perdón, y el túnel. Y él dijo con una forma muy franca, dijo, ¿sabes qué? Habían otras alternativas, decidieron esa alternativa del túnel, ya está en la tuneladora, pero está avanzado. Y me sorprendió porque precisamente él dio
en un punto débil que teníamos nosotros, la falta de comunicación. La Así falta es. de, porque una cosa es informar y otra cosa es comunicar. Comunicar. Entonces, eso fue nuestra falla. Ya nos tocará evaluar qué cosas que se hicieron en políticas públicas en el tema de lo que son los 300 corregimientos que estaban en extrema pobreza, los temas de los corregimientos de Colmena. ¿Hasta dónde lo hemos llevado? ¿Qué ocurrió con todos esos proyectos que se están inaugurando? Aquí acabo de ver la inauguración de uno de los proyectos más grandes del Mariano Rivera, que dice Sí, que quedaron un espectáculo. sorprendidos. Es un espectáculo, de verdad. La ciudad de la salud, que está mucho tiempo estuvo abandonada, pero nos faltó ese feeling, Edna y Ujú. queridos oyentes, del día a día. Yo cada vez que pasaba para Reján decía, cada lastra que ponen aquí, yo se debiera estar informando, porque hay proyectos que lo ves cuando se culminan, pero no lo ves el día a día. Entonces, si tú me preguntas cuál sería el balance, todavía no se ha visto. El balance que se ha visto fue un gobierno que fue desgastado por cinco eventos muy fuertes y que quizás con una mente mucho más fría, con el corazón caliente y la mente fría, se pueda analizar y decir, oye, de verdad que en medio de todo se logró hacer esto. Pero bueno, yo soy de las que digo, no es en el momento, es pasado un año, 2 años, qué cosas se pueden hacer. Esa es mi opinión en estos momentos, Edna. Ahora, ¿cómo debería ser el manejo actual de cara a la próxima conformación de la Asamblea? Porque hay que ver que tenemos una Asamblea completamente distinta y pues se espera, hay muchas expectativas, hay una gran incertidumbre de cómo se va a manejar la Asamblea con tanta gente incluso nueva y si cabe la posibilidad de decir aquí, sin experiencia en el manejo de un órgano del Estado tan importante como este. Pero hay cosas que adecentar, sobre todo en el país hay muchas cosas que adecentar. ¿Cómo espera Balbina o cómo evalúa Balbina que pueda ser esta próxima Asamblea Nacional? Muy interesante. Yo te digo que es parte de todo el crecimiento. La Asamblea tiene dos cosas. Tiene representación de los partidos políticos y por constitución ahora tiene representación de los independientes. Pero en la asamblea, si tú quieres lograr algo, tienen que hacer consenso. Y aquí hemos satanizado la palabra consenso, la palabra diálogo. Aquí, si tú hablas con un sector de oposición o de gobierno o adverso a ti, pareciera que eso fuera eh, perjuicioso, parece que fuera dañino. Pero resulta que en la asamblea es un tema de participación y de representación, pero también es un problema de consenso y de alianzas. ¿Por qué? Porque tú puedes tener muchos proyectos positivos, pero si tú no haces alianza en la Asamblea de Diputados, jamás vas a pasar un proyecto. ¿Y qué ocurre? Sí hay que hacer reglamentaciones. No, mira, que yo no sé si hay que modificar el reglamento interno. No estoy tan segura, porque que tú vayas a trabajar todos los días no depende de un reglamento, depende de la calidad de quien es electo para cumplir. Tú sabes que todos los días tú para trabajar tienes que entrar a las 3. Yo sé que para poder hacer todas mis cosas yo tengo que levantarme a las 4:30 de la mañana porque si no, no me alcanza el tiempo. Entonces es un problema de disciplina y de comprensión de cuál es tu rol ante determinadas cosas en tu trabajo, en tu vida cotidiana, en lo que tengas que hacer. Entonces, yo no diría un poco modificar eso. Yo lo que diría es que hay cosas que hay que revisar ahí, por supuesto, en lo interno. El tema del presupuesto de la asamblea, el tema de esa asamblea abierta, porque ya la asamblea del siglo XXI más abierta tiene que ser participación ciudadana y decirle, yo no voy a opinar, porque aquí todo el mundo piensa, ay, es que llegaron los jóvenes. Sí, Edna, nosotros también fuimos jóvenes, nosotros no Mm, tenemos esta edad ahora. Yo fui sí, alcaldesa en San Miguelito a los 29 años por votación popular y fui a los 33 años presidenta de la Asamblea Nacional en aquel entonces.
Entonces, ¿qué te significó eso? No es que ahora la juventud te está asumiendo tu rol, es que le toca otro momento. Y que también los partidos políticos, entre comillas, que dicen que son tradicionales, pero yo digo, los partidos políticos, tenemos que entender que tenemos que hacer una reingeniería interna, tenemos que valorar qué es lo que estamos haciendo, por qué en el caso, y en el caso muy particular en el mío, en el PRD, por qué tuvimos 3 propuestas a presidente de la República con bases del PRD, con nuestras bases. Y se reflejó en la votación interna, que eso es un tema que después quiero que me invites Claro, exclusivamente a hablar sobre ese tema. ¿Cómo es por posible que supuesto. sacamos casi medio millón de votos en representante? Sacamos casi 350.000 votos en alcaldía, en diputados, y sacamos en una de las propuestas nuestras del partido 125, pero en las otras, que son origen de nos guste o no, originaria del PRD, tuvimos nuestra base. Entonces, esas cosas las tenemos que analizar fríamente. Dice, Así es. hay que escuchar el silencio. Son momentos de escuchar el silencio. ¿Qué nos dice ese silencio? ¿Qué fue lo que nos pasó? Entonces estas son las cosas que nosotros estamos analizando poco a poco, sin pasionismo, pero con mucha profundidad. Entonces yo espero que esta asamblea le deseo todo el éxito del mundo, porque si a este país le va bien, a nuestra gente le tiene que ir bien. Entonces yo no Así puedo, es. siendo oposición, ese cuento de que yo quiero que le vaya mal al gobierno porque yo como oposición me va mejor. No, 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 no. Ese no es el tipo de oposición que queremos hacer. Queremos que le vaya bien y que yo me supere en hacer las cosas mejor como partido político, que es lo que yo estoy planteando a lo interno de mi colectivo. Concluyo con eso y le voy a tomar la palabra, ingeniera, porque ciertamente me interesa que hagamos ese análisis de los resultados del 5 de mayo, porque hay un análisis profundo que hacer allí, como usted bien lo ha mencionado, pero el tiempo nos alcanzó, así que le Sí, ya invito, la sé, comprometo claro. públicamente para que volvamos a tener una entrevista y que hagamos ese análisis a profundidad. ¿Le parece? Sí, excelente. Yo solamente le pido a la ciudadanía que te escucha y que nos escucha que el 1 de septiembre se sienten y disfruten esta nueva etapa. Una etapa aplaudir o decir la decisión que tiene del que sale, pero el país crece así. Cada 5 años tenemos la capacidad de renovar y analicemos y pensemos, porque eso es lo fundamental de un país como este, independientemente cuál sea tu corriente. Disfrutemos ese día porque es un día que se fortalece la democracia panameña. Así es. Bien, un abrazo a la distancia, ingeniera, que tenga una linda tarde. Gracias. Y también Se al cuida. embajador, gracias. Saludo, embajador. 3:33 minutos. Tenemos que irnos a una breve pausa, pero al volver hablaremos con el embajador Miguel Lecaro Bárcenas acerca de cómo van los preparativos a una semana de la toma de posesión del nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino. No se vaya, ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Sintoniza Radio Panamá en diferentes partes del